Hola, saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Pensamiento Crítico por Utopía Comunicaciones. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y compartir para avanzar y crecer juntos en esta aventura periodística. Esperamos sus comentarios, críticas y sugerencias. Hoy dejamos por un momento la coyuntura político-electoral para tratar un tema que igual tiene un sinnúmero de aristas, dudas, sospechas, abundantes preguntas y respuestas pendientes. Y desde luego no es ajeno a la política ni a los vientos electoreros. Me refiero especialmente al Consejo Nacional de la Judicatura, órgano de gobierno, administración y disciplina de la función judicial, uno de los 5 poderes o funciones del Estado ecuatoriano. El Consejo Nacional de la Judicatura, desde su creación en 1998, ha sido blanco de críticas y en los últimos tiempos estas se han multiplicado, ya sea por manoseos políticos, denuncias de corrupción o por acción u omisión de sus autoridades. Para conocer desde adentro la situación del Consejo Nacional de la Judicatura, está con nosotros la doctora Solanda Goyes, vocal de esta entidad. Doctor Goyes, gracias por venir a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Para comenzar, denuncias de interferencia, amenazas, presiones e intentos de direccionamiento a fallos judiciales, concretamente el caso de la doctora Nubia Vera, jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Quito, quien conoció y resolvió la acción de protección en favor de la vicepresidenta Verónica Abad. Este escándalo, doctora Goyes, no involucra al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, pero sí a su titular, el doctor Mario Godoy. ¿Cómo está manejando este tema el Consejo Nacional, la doctora Goyes, y qué podemos decirle? Porque hubo un pronunciamiento de un comunicado, ¿verdad? Que no firmó la doctora Yolanda Yupanqui. ¿Qué tiene que decir usted al respecto de las denuncias en contra del doctor Mario Godoy? Bueno, sí, efectivamente hay que hacer una diferenciación entre lo que es la actuación del Pleno del Consejo de la Judicatura y la de la Presidencia, y la persona sobre quien recayó esta denuncia sobre el presidente. Por lo tanto, en términos de las graves acusaciones que existen, es a él a quien le toca responder. Y de hecho, ya existe una petición de juicio político en la Asamblea Nacional y también una investigación en el ámbito penal que ha sido abierta por la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, allí ya se tiene dos procesos pendientes. Pero lo que hay que diferenciar es que esto afecta a la institución. Es decir, no se requiere demostrar que sea culpable de que hizo o no hizo tal acción, sino de que en función judicial es necesario que quien lidera el organismo, quien preside el organismo, esté libre de Que no haya toda tacha. sospechas. Exacto. Entonces, este hecho sembró la duda sobre la actuación de quien ahora preside el Consejo, y eso afecta a la institución. De hecho, ¿qué es lo que se tiene como resultado? Un debilitamiento, una falta de credibilidad, una falta de legitimación del funcionamiento del organismo. Organismo, además, que como usted bien lo dice, desde hace muchos años, viene con serios cuestionamientos por las actuaciones que en diversos momentos han tenido sus presidentes y algunos de sus integrantes, de tal manera que lo que se busca es que quien esté ocupando ese puesto no sea sujeto de estos cuestionamientos para que pueda conducir con legitimidad el Consejo. Ahora mismo tenemos en la cárcel al expresidente del Consejo, el doctor William Terán. Tenemos que salió ya en libertad, creo, otro consejero. Tenemos otra consejera ex consejeros, ¿no? Que también están con juicio. Ahora son, creo que, 4 suplentes, ¿verdad? Los que se principalizaron de los originales. Eso afecta. ¿Usted qué le sugeriría? No sé si cabe el término al doctor Godoy, que dé un pasito al costado para que pueda defenderse sin estar contaminando al Consejo de la Judicatura.
A ver, primero quiero responder a este análisis sobre la composición del Consejo de la Judicatura, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es resultado de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Fíjese que en el año 2019, con el ánimo de tomar una definición sobre sobre aspectos cuestionados del pasado, en el 2019 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Trujillo, con el doctor conformado Trujillo. con el doctor Trujillo y otros consejeros, deciden la configuración de un nuevo Consejo de la Judicatura y allí se nombraron 5 titulares y 5 suplentes. De los 5 titulares, ninguno está ya en funciones, porque uno fue destituido por juicio político, 2 Renunciaron, ¿ah? han renunciado también y 2 de ellos han enfrentado un proceso penal o procesos penales donde ya tienen sentencia, pero adicionalmente hay otros procesos en curso. Y de los suplentes también hubieron renuncias, básicamente 4 de los suplentes renunciaron y de tal manera que frente a la crisis que empezó, que se desató, digamos, que se abrió con el caso Metástasis en el diciembre del año anterior, no, ya no del año anterior, del año tras anterior, el año 2023, allí asumimos otros vocales que éramos los suplentes, ¿no? Los suplentes que no habían renunciado. Por lo tanto, el consejo de hoy se configura por por 3 suplentes y un titular, porque recuerde usted, esto parece un galimatías que nadie entiende, recuerde usted que Álvaro Román, siendo suplente, fue limitado por la Corte Constitucional en ejercer la función y el periodo de manera completa, dado que él venía de una terna distinta a la de la Corte Nacional. Por lo tanto, dijeron, sí, él es suplente, pero mientras le toque actuar en la presidencia, lo tendrá que hacer de manera temporal hasta que se nombre el titular. Por lo tanto, Mario Godoy sí es presidente y además vocal titular en el Consejo de la Judicatura y es el único que tiene suplente, porque Álvaro Román no ha Y es perdido vocal ese. de de la Corte Nacional de Claro, Justicia. es vocal que viene de la terna de la Corte Nacional de Justicia, así es. Bueno, en todo caso, ¿por qué es una olla de grillos el Consejo Nacional de la Judicatura, Solán? A ver, ha sido una olla de grillos. Yo en esto les pido siempre a la ciudadanía que algo saludable para que nosotros defendamos nuestro sistema democrático es que diferenciemos. No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Yo siento y tengo convicción y además he tratado de dar un testimonio de que sí es posible trabajar desde una perspectiva correcta en el Consejo de la Judicatura. Claro que es posible, porque el Consejo de la Judicatura, si es que tuviera personas que llegan y actúan con sujeción a la Constitución y con sujeción a la ley, no habría ningún problema. ¿Dónde surgen los problemas? Cuando hay intereses que pretenden separarse El de esas manoseo. premisas, ¿no? Entonces, el problema en el país, no solo del Consejo, es que en las instituciones se busca cómo resolver los problemas al margen de la ley. Al resolver los problemas al margen de la ley, alguien está cometiendo arbitrariedades y obviamente el que está del otro lado dice no, ahí se genera el conflicto. De tal manera que lo que corresponde es puntualizar, y yo siempre pido eso porque, mire, yo soy funcionaria del Consejo de la Judicatura desde el año 2018. Tuve un pequeño periodo que salí, pero me volví a reincorporar y he sido prácticamente 5 años directora de acceso y cerca de un año vocal del Consejo de la Judicatura. Y uno, si quiere trabajar bien por los proyectos, por las propuestas, puede hacerlo. Lo que tenemos que hacer es multiplicar esta visión del trabajo de tal manera que las instituciones se fortalezcan y no vivan estos embates de todo el tiempo de inestabilidad, de disputas internas, de lo que usted le llama olla de grillos, ¿no? Entonces, mucho depende también de los actores que llegan a las instituciones. Y depende, por supuesto, de los organismos que entregan las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí sí hay unos tejes y manejes, y también de las llamadas veedurías, que también puede darse lugar a que no sean tan transparentes. En todo caso, doctora, hubo el debate el pasado domingo. Se habló algo de justicia. Yo no sé si la pregunta cabía. El asunto de la justicia no
compete al Ejecutivo, pues, ¿sí? No compete. La función judicial es una función, es un poder del Estado y no es el presidente de la República, este o el futuro o la futura, quienes tienen que interceder en el asunto, sino tiene que haber políticas respetando la ley y la Constitución para comenzar. ¿Qué piensa usted? Porque un tema muy recurrente fue el asunto del populismo penal, que los niños, los adolescentes sean juzgados, por ejemplo, como cualquier delincuente, sin tomar en cuenta las causas, sin tomar en cuenta el origen de por qué niños y adolescentes caen, por ejemplo, en la trampa de las redes de la corrupción. ¿Qué piensa usted si es que esa es la causa, esa es la forma de solucionar los problemas de inseguridad del país, metiendo a la cárcel a los niños y que les juzguen como cualquiera? A ver, voy a responder en partes, ¿no? Lo primero, la función judicial tiene un principio fundamental que rige para todas las funciones, pero para la función judicial resulta ser reforzado, que es el de independencia judicial. ¿Por qué? Porque lo que hay que garantizar es que los jueces juzguen los casos que les llegan a su conocimiento en función de los hechos y en función del derecho, sin interferencia, porque el momento que se hace interferencias se pierde la credibilidad, que es un capital que tiene que conservar con mucho cuidado un juez o una jueza. Entonces, el tema de la independencia es fundamental, pero también en los temas, y voy a abordar el asunto que usted pone sobre la mesa, que es seguridad, no se puede no coordinar. Es necesario coordinar. Es imposible que en el Estado podamos avanzar en las decisiones políticas sin que no hay unos niveles de coordinación entre todos. ¿Quiénes son, por ejemplo, los actores principales en materia de seguridad? El Ejecutivo, porque tiene a su cargo la policía y porque tiene a su cargo el SNAI, que es el sistema de rehabilitación social. La justicia tiene una responsabilidad, porque la justicia tiene que garantizar que no existe impunidad, dado que si juzga correctamente a quien tiene que hacerlo, manda un mensaje a la sociedad de que no va a tolerar el abuso, el incumplimiento normativo, el cometimiento de delitos. Entonces, es necesario que se articulen los unos y los otros. Pero adicionalmente hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros allí plantearnos que el legislativo también tiene un rol, porque el legislativo tiene que hacer reformas normativas. En eso es donde se centraron los candidatos en el debate presidencial. Pero yo diría, ¿dónde está el resto de aristas, no? En el Ecuador vivimos cambiando la normativa. Es impresionante. Al trabajar en el Consejo de la Judicatura, usted puede darse cuenta cómo se cambia desde una visión ligera, porque cambiar las normas, aunque no es fácil, es lo más sencillo dentro de lo que implica hacer el resto de políticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Cambiemos y que el régimen incluya a los adolescentes, tratarlos como adultos y que endurezcamos las penas. Esa es una parte muy discutible, por cierto, pero nadie habla de cómo construir la política pública de la prevención, la política pública de la relación con el sistema de justicia, porque si todo el mundo tiene ahora que llegar a, digamos, o mucha gente que no tiene oportunidades, tiene la opción de, por sobrevivencia, de ingresar o de estar relacionado por contextos con la gente que está en la delincuencia organizada, hay que preguntarse también por qué sucede. Sucede porque no tienen otras oportunidades. ¿A quién le corresponde resolver esos problemas? Al Ejecutivo. ¿Qué le corresponde al Judicial? Actuar correctamente respecto de la sanción de quienes han incurrido en delitos. Entonces, es necesaria esa coordinación y yo creo que para cualquier propuesta no se resuelve cambiando la ley. Hay que pensar en cada una de las aristas que tenemos que atender a efectos de que la política sea integral. Coordinar, porque entendemos que es transversal la cosa. Otro asunto es manosear, Ya. meter las manos, sí, politizarlo. Pero se dice que aquí no es falta de leyes,
falta de ejecución, de aplicación de muchas leyes. Entonces tenemos tantas leyes, comenzando con la Constitución, creemos que cambiamos de Constitución, están arreglados los problemas. Nos damos la vuelta y decimos, no, hay que llamar a otra Asamblea Constituyente. El Consejo Nacional de la Cultura tiene funciones específicas como el asunto de administración, ¿verdad? El asunto de control disciplinario. Así es. Todo eso. ¿Cómo está ahora mismo? Porque desde cuando usted llegó al Consejo, cuando se principalizó, se hablaba, le escuchaba a usted, boletines que me han llegado, material que me ha llegado, de que se está haciendo esa depuración, esa corrección, esa eliminación, en términos coloquiales, de las manzanas podridas. ¿Cómo está ese proceso? Mire, yo creo que ese es uno de los resultados que se ha logrado impulsar ahora en el Consejo de la Judicatura, el ámbito de control disciplinario. ¿Qué implica esto? Cuando un operador de justicia actúa indebidamente e incurre en una falta disciplinaria, en un error judicial, el Consejo de la Judicatura, bajo ciertas reglas, tiene la posibilidad de revisar, analizar ese caso e incluso sancionar. Entonces, cuando yo me integro al Consejo de la Judicatura, recordarán ustedes, ¿no? En ese tiempo presidía Álvaro Román, eh, paralelamente suceden los hechos de casos metástasis purga plaga y todo el mundo decía, pero ¿cómo vamos a seguir con los jueces que estamos chequeando en los medios de comunicación y que todo el Ecuador nos hemos enterado que hacen este tipo de actos que no son regulares y que además es una interpretación que desde el sentido común la ciudadanía lo puede hacer. No necesita ser abogado ni gran jurista como para darse cuenta que es ilógico que el Estado ecuatoriano gaste una cantidad de recursos para hacer un proceso penal a alguien que está relacionado con bandas del narcotráfico, con el crimen organizado, se logra una sentencia condenatoria y después viene otro juez de algún cantón por allí cualquiera, Manglar Alto, Balsar o cualquier otro cantón, y termina el juez, no porque el cantón sea malo, sino porque actúan sin competencia, porque estando desde allá no tienen la posibilidad de cambiar sentencias dictadas por Corte Nacional de Justicia, y en unas decisiones totalmente absurdas, irregulares, que constituyen una falta disciplinaria, liberaban a gente sentenciada penalmente y que ya no debería haber sucedido eso, sino que tenían que pagar la pena. La ciudadanía, por sentido común, ha rechazado eso, ¿no? Imagínense, para el Consejo de la Judicatura eso era un tema complicadísimo y todavía había voces que decían no podemos hacer nada. Y es allí donde yo planteé y dije, claro que tenemos que hacer, no es cierto, ley tenemos, lo que tenemos que hacer es aplicarla. ¿Por qué nos da miedo aplicar la ley? Y en ese sentido, se han tomado decisiones y en este tiempo sí hemos contribuido a depurar la función judicial. Hay 108 funcionarios destituidos, 52 de ellos son jueces, de esos 52, 18 son de los casos purga, plaga y metástasis, los otros son jueces destituidos que en otras causas se han excedido, han actuado en error inexcusable, ha habido casos de corrupción y entonces el Consejo de la Judicatura sí actuó. ¿Que es insuficiente? Es verdad, porque hay que seguir con este proceso y una línea rigurosa de un comportamiento para sancionar, ¿no? Entonces eso ya corresponde a implementar una política y desde afuera también se puede hacer chequeo del funcionamiento, porque los procesos de control disciplinario han sido también mal usados y han servido para lo que usted les llama el manoseo. Eso podría decir, puede caerse momentos en sesgos, puede haber Ha sesgos. habido sesgos, ¿no? Al menos en la actuación que yo defiendo, porque es de cada quien responde por lo que ha actuado, yo quiero decir que he hecho una actividad responsable, sin mirar de quién se trate, sin miedo, con mano firme, pero también con un sentido de proporcionalidad, porque hay que sancionar en sentido proporcional a efectos de que usted no le ponga una sanción mayor a quien no la merece. Tiene que ser sancionado con la máxima sanción quien cometió una falta gravísima, como lo que estamos hablando, a quienes han liberado líderes de bandas, líderes del crimen organizado, y teniendo sentencias o en mal uso de las garantías constitucionales, ellos son los que han cometido los errores gravísimos que hacen un daño a la función judicial con sus actuaciones. Entonces la sanción tiene que ser en proporción a aquello. Quien comete una falta leve tiene que tener una sanción leve. Ese es el sentido de justicia con el que hay que actuar. Y de mi parte es así como he actuado, sin ningún sesgo. Pero desde luego,
En el pasado se ve, y ojalá en el futuro no suceda, porque esto es un tema muy sensible, se ve que no actuaban conforme a lo que la Constitución y la ley dispone. Voy a poner un ejemplo. Juez Curipayo, juez Lindao, más de 60 procesos disciplinarios y nunca tuvieron una sanción. Entonces, resulta que hubo un escándalo nacional para que y tuvimos que estar nosotros en el Consejo de la Judicatura para sancionarles, porque nadie se atrevía a sancionarlos. Claro, tuvo que hacerse un escándalo mediático para ver eso. Pero, bueno, el Consejo también tiene que proteger a los jueces, a los magistrados. Y ahora en nuestro país como que los jueces, los fiscales no están tan protegidos. Han habido varios asesinatos de ellos. Hay una pregunta. El Consejo se ha pronunciado respecto a las amenazas que hizo el ministro de Defensa en torno a la jueza Lor, que se llama, que acogió el habeas corpus por los 4 niños de las Malvinas. ¿Se ha pronunciado o no? En términos generales, el Consejo de la Judicatura no recuerdo que haya emitido un pronunciamiento al respecto de manera específica. Lo que puedo decir es que desde la vocalía que yo ejerzo hemos dicho en general que hay que respetar el principio de independencia y eso aplica a todos los casos. Casos de niñez, casos de violencia, casos de contenciosos administrativos, contenciosos tributarios, civiles, absolutamente todos los casos están revestidos por el principio de independencia de los jueces para que ellos puedan garantizar imparcialidad en el ¿Pero conocimiento. qué piensa usted de lo Sí. que dijo el ministro? Mire, a mí me parece que ningún ministro tiene que hacer pronunciamientos en ese sentido, porque la percepción ciudadana inmediatamente es, hay una interferencia, ¿no? Entonces, ¿pero qué sí debe hacer un ministro? Porque él dijo que va a ir hasta las Ya, últimas ¿qué sí consecuencias, puede dijo. hacer un ministro? O sea, deberíamos ver cuál es, creo que en términos públicos eso le afecta, porque hay una sensibilidad frente al manejo del sistema Puede judicial y es denunciar. correcto, pero sí puede poner una denuncia si considera que ahí hay actuaciones ¿Ha equivocadas. puesto? Desconozco, tendría que consultarlo. Podría poner una denuncia y cuando se trata de criterio jurisdiccional, lo que corresponde es elevar a una corte superior al juez que emitió el dictamen y ellos tienen que hacer un análisis. Hacen un análisis y dicen sí, aquí hubo un error o no hubo un error en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito judicial, en la interpretación jurídica, y si es que encuentran que existe ese error, le mandan al Consejo de la Judicatura para que nosotros hagamos el proceso sumario. Ese es del procedimiento, Sí. ese es del protocolo. Pero el señor ministro en cadena triple A, rodeado de señores militares, expuso esa amenaza pública en contra de la jueza, en contra de los derechos humanos, de quienes son operadores de los derechos humanos. Bueno, vamos avanzando, doctora. Ahora mismo, yo creo que el 29 de este mes termina el periodo, los 6 años del actual Consejo Nacional de la Judicatura. Y a este paso significa que va a haber autoprórroga. ¿Cómo está la cosa? No sería novedad de la de autoprórroga, ¿verdad? Sí, el Ecuador tiene unos serios problemas de cumplir sus periodos. Hemos tenido defensor público encargado por muchos años, Consejo Nacional Electoral prorrogado, Tribunal Contencioso Electoral prorrogado, superintendentes encargados, Contraloría encargada. Creo que se están superando poco a poco esto y hay algunas autoridades que ya han sido nombrados sus titulares y en buena hora porque eso tiene que ahora dar lugar a que las políticas desde cada institución se cumplan conforme dice la Constitución y la ley. Pero en el caso del Consejo de la Judicatura, los vocales que fueron nombrados para este periodo de 6 años fueron posesionados el 29 de enero del año 2019. 19. Entonces, este 29 de enero, o más bien 6 dicho, días. 28 a las 12 de la noche, se cumplen Ya mismito. ya mismo, que es la siguiente semana, se cumplen los 6 años. Lo que yo puedo decir es lo siguiente, ¿no? Aquí hay un tema de responsabilidad. Yo sé que las instituciones están muy golpeadas, que la gente casi le molesta, dice, hemos vivido un año sin corte, podemos hacerlo, podemos vivir sin asamblea, pero también hay del otro lado, efectivamente, temas que molestan a la ciudadanía, pero el tema del rescate institucional pasa también porque la institución exista. El Consejo de la Judicatura tiene la obligación de pagar salarios, tiene la obligación de pagar salarios de los más de 16,000 funcionarios que se tienen, perdón, no,
Creo que nosotros pagamos salarios solamente de los que están en judicaturas, es más o menos. Pues eso hacía, antes decía la Corte Suprema de Justicia, pues antes. Claro, tuvimos un año, eso hacía la Corte, pero ahora lo hace el Consejo y yo creo que eso está correcto, no creo que sea indebido, porque el ámbito, creo que es un avance en la comprensión de las instituciones judiciales que se separe lo jurisdiccional de lo administrativo. Doctora Goy, ¿eso significa que ustedes se van a quedar un tiempito más hasta que se Yo no nombre? sé, no le puedo contestar eso. Creo que hay que hacer una conversación al respecto. No hemos conversado entre los vocales, el presidente no ha llamado a mirar qué es lo que va a pasar. Lo único que le hago conocer a la ciudadanía es lo siguiente: el Consejo de la Judicatura es quien paga salarios de jueces, secretarios, ayudantes judiciales, y eso tiene que tener un nivel de funcionamiento. En segundo lugar, el Consejo de la Judicatura tiene que conocer los procesos disciplinarios y los procesos disciplinarios prescriben. Entonces, es riesgoso que haya casos que no se conozcan. Nadie debe estar prestando las Claro. manos de algunos. Entonces, es un tema que tiene que resolverse y hay que ver cómo se lo enfrenta. Doctora Goy, entre nos, ¿usted no estará por ahí en alguna terna que pueda mandar a algunos de los que envían las ternas del Consejo? Oiga, usted es bien enterado y sabe que no estoy. Porque al doctor Godoy se le cayó, pues, porque la Corte Nacional le envió la terna Ajá, con el juez Rodríguez a la cabeza así al es. Consejo. El doctor Godoy estaba dentro de esa terna, creo que se cayó. Yo no conozco que haya estado dentro de la terna. Lo que se conoce es lo que dicen los medios de comunicación y bueno, no conozco, pues la decisión que ha tomado el presidente de la Corte Nacional de Justicia es poner 3 nombres diferentes a los vocales que están ahora, ¿no? Vamos avanzando por el tiempo. Bueno, mientras ustedes siguen en el Consejo, ¿qué pasa con ese concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia, que desde el 2023, ¿verdad? Está y ahora mismo está suspendido, ustedes declaran nulos algunas gestiones, ¿cómo está la cosa? Bueno, mire, en mi caso yo apoyé la nulidad total del concurso después de que se vivió el problema de métricas web que afectó duramente a la credibilidad del concurso y luego también de que se vivió una serie de cuestionamientos a funcionarios que estaban laborando en el Consejo de la Judicatura. Incluso recuerde usted que pasamos como 3 allanamientos que atacaban a ciertas personas dentro del Consejo y eso le fue restando credibilidad al concurso. Luego también hubo un cuestionamiento sobre el trabajo de los expertos y cuando estábamos a punto de retomar para volver a conocer el concurso, volvió a plantearse problemas dentro del mismo y por lo tanto se decidió en el camino mis razones por la falta de credibilidad en la que incurrió y cayó el concurso, porque uno tiene que garantizar cuando va a seleccionar jueces y juezas de Corte Nacional de Justicia que gocen de legitimidad. Usted recordará que en esos tiempos difíciles, quien salía a defender el concurso era yo, y yo me sostengo. El concurso no ha sido nulitado ni ha sido dado de baja por falta de transparencia. El concurso que nosotros convocamos no era un concurso en donde había debilidades de honestidad sobre el manejo del mismo, pero sí había errores de negligencia que pudieron haber sido corregidos y lamentablemente por la estructura y el funcionamiento interno del Consejo de la Judicatura y por la falta de decisión de quien conducía en ese momento Álvaro Román, a quien yo varias veces le hice observaciones y le dije, tenemos que conducir el concurso por otra ruta, pero nunca actuó en consonancia con aquello. Por lo tanto, lamentablemente, después perdió credibilidad. El origen de una autoridad, y mucho más si se trata de un juez, tiene que gozar de credibilidad, de legitimidad, de confianza. Y es por esa razón que yo había apoyado la nulidad total, porque creo que además hay que establecer nuevas reglas en donde se garantice revisión de probidad, revisión desde otras perspectivas, un trabajo mucho más amplio, que no se encierre en el Consejo de la Judicatura, sino que se trabaje con mayor cercanía con la academia a efectos de hacer un concurso que valga la pena. Unas credenciales limpias se requiere para Así ser es, juez. así Mientras es. eso pasa, o sea, el concurso está ahí parado, ¿y qué se espera? Mientras tanto, la Corte Nacional de Justicia sigue con jueces temporales. Así es.
A ver, ¿qué es lo que se espera? Que al menos nosotros dejemos emitiendo el reglamento, porque se dio 90 días para elaborar un Está reglamento y transcurriendo eso. están transcurriendo los 90 días. Yo estoy ¿Cuánto presentando, falta? creo que la nulidad del concurso se hizo en noviembre, estamos dentro del tiempo, ¿no? Y lo que yo creo es que ahora hay que revisar el contenido del reglamento. Creo que eso hay que abrirlo al debate. Está abierto una propuesta. Yo desde que me incorporé dije algunos lineamientos que se tenían que cumplir. Ahora lo estamos enviando nuevamente formalmente. Están haciendo las áreas del Consejo de la Judicatura también una propuesta. Hay que contrastar, chequear, debatir aquello y al menos dejar haciendo las normas. Y cuando venga un nuevo consejo, seguramente chequearé esas normas, a lo mejor hace ajustes, pero ya tiene un avance que le permita tener una base de cómo debería hacerse un nuevo concurso. Y sobre todo, ojalá acojan y asuman las lecciones que en este caminar Ojalá, se ha ido dando. Vamos ojalá. terminando, doctor. Hay un tema que usted últimamente lo ha estado hablando, de las judicaturas especializadas, Así que es. es producto de una de las preguntas de la pasada consulta popular de abril del año pasado. Cuéntenos cómo está eso. Sí, el 21 de abril del año 2024, el presidente de la República, luego de haber conseguido un dictamen favorable de la Corte Constitucional, nos convocaron, ¿no? Al referéndum y a la consulta popular, en donde se consultó si estamos de acuerdo en implementar unidades de garantías judiciales especializadas en materia constitucional. Y la mayoría de ecuatorianos dijimos que sí. Por lo tanto, ese es un mandato y inicialmente se nos hizo una propuesta para crear 5 distritos a nivel nacional. Esos distritos, a mi manera de ver, eran insuficientes. Luego, raramente, en lugar de construir algo que estábamos haciendo con dimensionamientos a nivel nacional donde podrían estar las unidades, nos llega una propuesta con 2 distritos a nivel nacional que empeoraba las circunstancias, así que pasamos a hacer una propuesta con mucho más asequible para los ciudadanos, porque una de las garantías que tiene que dar el sistema de justicia es accesibilidad, acceso a la justicia, derribar barreras que impidan ese acceso. Cobertura de todo lo demás. Claro, por lo tanto, sí, las grandes distancias impiden el acceso a la justicia y por eso hay que tratar de distribuir territorialmente. Acercar la justicia a Hacer, la gente. correcto, pero también hay que considerar la eficiencia de los recursos, porque hay lugares en donde no amerita poner una unidad ni un solo juez, dado que la carga procesal histórica no nos permite tomar esa decisión. Usted no puede poner un juez, un secretario, un ayudante judicial, una infraestructura de una unidad en un sitio donde se analizan 10 causas. Entonces, si el histórico nos dice eso, nosotros tenemos que decir no. Esa es la capacidad que tiene el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, hice yo esta propuesta, se ha alimentado con observaciones de los vocales y ahora estamos construyendo un acuerdo, un intermedio, en donde no sean ni 5 distritos ni 24, sino un punto intermedio, y ese punto intermedio lo que busca es que haya cercanía, pero también que haya suficiente carga procesal que amerite poner un juez. Por lo tanto, estamos planteando en este momento que existan 14 distritos a nivel nacional. En las grandes provincias, como por ejemplo Pichincha, Guayas, atenderían sus asuntos en la provincia, Manabí, Los Ríos, El Oro, pero en provincias más pequeñas como Imbabura, Carchi, la propuesta es unificar para tener un distrito por las 2 provincias. O Azuay y Cañar, por la cercanía, es perfectamente posible tener un distrito por las 2 provincias, o Zamora y Loja. Entonces, estamos caminando en esa propuesta e impulsando que se apruebe con el objeto de avanzar también en la implementación de las unidades de garantías Que constitucionales. se hagan operativas y funcionales, pues, ¿no? Correcto, Que así sirva. es. Bueno, vamos terminando, doctora. La independencia, la autonomía, la probidad, la oportunidad, el debido proceso y otros principios y valores para la justicia ecuatoriana ahora mismo están en debate. Ujú. O siempre han estado en debate, pero no se ha llegado a una solución. ¿Es un imposible, una utopía o una derrota? Yo creo que no es utopía, creo, bueno, primero
Si lo planteamos como utopía, al menos mantengámoslo en ese nivel, porque eso es lo que siempre nos va a mover a Sin intentar detenernos. cambiar y mejorar, ¿no? Pero yo creo que sí es posible, no es tan utópico, creo que sí es real, pero depende de varios factores. Uno, de la voluntad política de quienes lleguen al Consejo de la Judicatura, porque mire que yo tuve muchas intenciones, pero si no tiene un acuerdo con los demás es bastante complicado. Entonces, creo que lo primero es tener la posibilidad de hacer acuerdos, de tener voluntad política de hacerlo, porque si usted tiene una intención, pero el otro le impide, eso se convierte en una barrera. En el Ecuador nos hace falta esto, ¿no? Plantear proyectos y alrededor de los proyectos tejer los resultados. Entonces, me parece que es necesario generar ese, y que tiene que ser en el digamos, entre los actores más preponderantes del sistema judicial, que es la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Hay que plantearse una agenda de cuáles son los objetivos hacia dónde se va a caminar y todo el mundo arrimar el hombro hacia allá. Luego, me parece que los principales actores ejecutores de esta política, pero aliados importantes sin los cuales no se puede hacer esto, son los más de 1.890 jueces que tenemos, ¿no? Tenemos cerca de 2.000 jueces. El número preciso es 1.891 al concorte a mediados del año anterior. Esos son clave, porque ellos son los que tienen la capacidad primero de tomar decisiones respecto de las causas que los usuarios ponen a su conocimiento y de la confianza y de la certeza con la que ellos trabajen, depende el sostén principal que es la credibilidad en el sistema judicial. Entonces, esos son actores fundamentales, pero también por otro lado, ellos, al ser una autoridad en la unidad judicial, tienen la posibilidad de organizar esta de tal manera que funcione bien. Así que el sistema judicial requiere de la colaboración, ¿no? No se trata de que solo el Consejo de la Judicatura haga, se trata cómo el Consejo hace y cómo los demás, cómo se irradia hacia los demás para lograr un buen comportamiento judicial. Entonces, ese es un objetivo que es muy posible cumplirlo. No es imposible, pero hay que tejerlo, ¿no? En 11 meses son insuficientes, hay que seguir bregando por aquello. En todo caso, los ecuatorianos, que según dicen somos 18 millones, estaremos pendientes y ojalá podamos asistir a la inauguración de la justicia que alguna vez se dijo y que no sea la justicia relativa que también alguna vez se dijo. Doctora Solana Goyes, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, ya conoce estas oficinas, esperamos, ya sea como vocal o como abogada o como defensora de derechos femeninos, de la mujer y todas esas instancias. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Y antes de cerrar, yo quiero destacar que hay un número importante de jueces y juezas que hacen una labor correcta, adecuada, y para concluir la idea anterior, es con ese modelo que tenemos que expandir el funcionamiento del sistema judicial, para decirles que no es imposible. Sí es posible, lo que hay que tener es voluntad, herramientas y trabajar. Y siempre a la orden, yo agradezco esta oportunidad que he tenido de participar como vocal del Consejo de la Judicatura. Creo que le dejamos propuestas importantes de debate para el país. Creo que hemos sentado algunos temas en la opinión pública que es importante, la probidad, un concurso con otros parámetros, que sí es posible medir esos elementos que a veces dicen, no, son subjetivos, no podemos hacerlo. Falso, en otros países se mide la probidad para nombrar autoridades, para nombrar jueces, por lo tanto sí es posible. Y adicionalmente, me parece que hemos dejado propuestas muy concretas, proyecto de reglamento para selección de jueces de Corte Nacional, proyecto de evaluación de jueces, proyecto de evaluación de funcionarios judiciales, nuevos procedimientos para la revisión de inhabilidades en los juzgadores y en otros operadores de justicia. Hemos trabajado en los temas de niñez y adolescencia, adolescentes infractores, en temas tecnológicos, estadísticos. Es un año, eso no se ve porque el resultado se quiere sobre los grandes ejes de la agenda, pero se ha hecho bastante y yo me voy satisfecha, creo que he cumplido con el país y pues agradecerle a todo el mundo, a los medios de comunicación, a los funcionarios del Consejo por haber permitido que esto sea así. ¿Usted se despide de mi programa o se despide del Consejo? Me estoy despidiendo del Consejo, se acaba el periodo y trabajaré hasta el último día que corresponda, pero obviamente el Consejo está en un proceso de nombramiento de nuevas autoridades que llegarán pronto, ¿no?
Muchas gracias. Quedan muchos temas pendientes, ¿verdad? El tiempo es muy corto para hablar de tantos temas, de tantas cosas que hay dentro de la justicia ecuatoriana. Doctora, reitero mi agradecimiento y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Volveremos a seguir hablando de los temas más importantes y que más nos interesa a los ecuatorianos. Hasta pronto.